Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, este domingo de la alegría nos trae una gran noticia. Primero, una noticia que no es tan buena, pero en contraste otra que sí es muy buena. La noticia que no es buena es que la luz vino al mundo, pero las tinieblas del mundo no la recibieron. Eso dice San Juan en el capítulo 3, repitiendo lo que ya venía introduciendo en el capítulo 1 en su prólogo. Y esto en realidad es muy triste porque la luz, Jesucristo, vino al mundo con todo el amor de su corazón, porque comienza diciendo hoy en la carta a los Efesios, San Pablo, que Dios es rico en misericordia, rico en misericordia. Él es justo, Él viene a juzgarnos también, en algún momento tendrá que juzgarnos, pero sobre todo, el amor triunfa del juicio. En Dios, lo que quiere el Señor no es juzgarnos. Yo creo que Dios tiene más miedo que nosotros del juicio, porque Él no quiere enviar a ningún hijo suyo a la condenación eterna. Entonces, Él está esperando que todos nos salvemos, que todos conozcamos a su Hijo Jesús y podamos entonces recibir este pasaporte de la salvación. Este camino que nos lleva a la vida eterna se ha hecho muy cercano, se ha hecho muy a la mano y todo aquel que lo busque de sincero corazón puede encontrarse con él. Porque realmente es grande el amor del Señor, muy, muy grande. A pesar de que este mundo en que vivimos rechaza la luz de Cristo, rechaza este amor de Dios, Él sigue insistiendo y sigue golpeando a la puerta de nuestro corazón hasta que nosotros nos ablandemos y le abramos la puerta y dejemos que Él entre y llene nuestro hogar interior, nuestra intimidad, con su infinito amor, que es el Espíritu Santo, que viene a sanarnos, que viene a liberarnos, que viene a llenarnos de gozo y de alegría. Y esa es la buena noticia, que la salvación está muy, muy cerca, el Señor está muy cercano, y todo aquel que lo busque con buena voluntad, en algún momento lo va a encontrar. Es una linda noticia. Pero también nos da pena, nos da dolor, que muchos hermanos rechazan la luz. Dios es el primero que siente dolor. En estos días me llamaba la atención en un país de acá de Latinoamérica, ocurrió que se murió un sacerdote
y en el momento del funeral, una cruz donde estaba la imagen de Cristo crucificado comenzó a lagrimar, ¿no? Es un fenómeno bastante común, en muchos países ocurre la lacrimación milagrosa, tanto en imágenes de Jesús como de la Santísima Virgen. Vinieron varios sacerdotes, mostraron ahí con videos muy muy cercanos en el rostro de esta imagen, que me parece que era de madera, y aparecía clarito cómo de los ojos de Jesús salían lágrimas. Y uno se puede preguntar por qué en el contexto del funeral de un sacerdote Jesús llora. Tal vez ese sacerdote era muy especial, pero yo creo que es un mensaje para la humanidad. Anoche yo le contaba al hermano Héctor, que está acá, anoche tuve un sueño que me dejó bastante asustado, reconozco. No fue un sueño muy agradable. Soñaba yo que algunas personas trepaban las murallas de nuestra casa y por las ventanas del segundo piso se asomaban con esas caras que tienen en las películas de zombies. Pero yo reconocía que eran personas católicas, y no podían hablar, pero hacían este gesto con la mano, o sea, como el signo de un círculo, y se lo ponían en la lengua, como diciendo, necesitamos comulgar, necesitamos el cuerpo de Cristo. Y fue muy fuerte el sueño porque inmediatamente me desperté. Pero es clarísimo el significado, ¿no? El pueblo de Dios necesita recibir a Jesús. Y el mediador del cuerpo de Cristo, de la palabra de Cristo, es la iglesia. La iglesia. Entonces es triste ver que en el mundo existe este rechazo tan profundo hacia la iglesia. Quien rechaza a la iglesia, rechaza también a Cristo. Es lo que se dice hoy, ¿no? Las tinieblas del mundo no quisieron recibir la luz. La luz. Acaba de salir una disposición de las autoridades que es tremenda, ¿no? Porque ¿cómo puede ser algo tan discriminatorio e injusto decir que en fase 1 y fase 2 de cuarentena no se puede celebrar ningún culto religioso? Así de simple. Con ese nivel de abuso contra la libertad de culto que tenemos en Chile, contra la libertad de expresión y contra la libertad en general de todo ciudadano, especialmente de los hijos de Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué esa discriminación contra los cristianos? Porque se entiende que se diga, y la Iglesia lo apoya, que en este tiempo difícil hay que tener medidas sanitarias, por supuesto, como estamos ahora en el templo, ¿no? Todos distantes, todos con su respectiva mascarilla, nadie se toca siquiera, todos nos saludamos. Bueno, hay un cuidado muy grande en la iglesia, pocas personas, bueno, y eso es razonable, pero decir no hay culto cristiano, no hay misa, sobre todo cuando viene la Semana Santa, que es la principal celebración de los católicos, ¿no? Es una injusticia muy grande, ¿no? Y es pasar a llevar no solo a los cristianos, sino es una ofensa directa contra Dios, yo diría. ¿Por qué se permite una gran marcha para el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, donde se sabe que ahí no va a haber ninguna medida de cuidado, de respeto, ¿no? Porque es una cosa que además es como si fuera una especie de culto antirreligioso lo que se hace ahí, se hacen cosas tan feas, ¿no? Como invocar el Dios de la muerte, ¿no? ¿Cuál es el Dios de la muerte? El demonio de la muerte. Es ese que le gusta el aborto. Entonces, ver mujeres que se profanan a sí mismas, profanan su propio cuerpo, diciendo que ellas quieren el aborto, quieren ser libres, quieren elegir sobre su cuerpo, con un egoísmo atroz, con un individualismo que no tiene nombre. Y se llaman más encima feministas. Ser feminista, desde mi punto de vista, es tan malo como ser machista. Ser machista siempre ha tenido una connotación negativa y está bien que lo tenga, porque el hombre no debe abusar de la mujer.
Pero qué pena que las mujeres feministas quieran abusar de sí mismas, porque ellas dicen ninguna menos, por un lado, ¿no? La bandera morada, y por otro lado, sí al aborto, donde asesinan a sus propias hijas. Es un contrasentido total, que no solo va contra la ley de Dios, sino contra la propia dignidad del hombre, y yo diría especialmente la dignidad de la misma mujer. Cuando especialmente la mujer está llamada a ser un templo vivo, un templo de Dios, como lo fue la Santísima Virgen, un templo del Espíritu Santo, porque si no tenemos mujeres santas, llenas del Espíritu Santo, ¿qué sería del mundo? El mundo se acabaría. Si no tuviéramos mujeres generosas que aceptan su condición femenina de ser madres, ¿qué sería del mundo? Se acabaría el mundo, no habría más niños. Entonces es triste ver cómo tantas hermanas están en ese camino oscuro del demonio, claramente, del príncipe de las tinieblas, y ensalzando esta nueva religión que es la cultura de la muerte, a favor del aborto, a favor de la profanación también de los niños pequeños, porque se quiere buscar la depravación de los niños a corta edad con esta ley sexual integral que se está promoviendo en los colegios, enseñando que está bien el homosexualismo cuando no está bien. Eso está condenado en la Biblia. El homosexualismo desagrada a Dios, tanto así que fue así como terminó Sodoma y Gomorra, ¿no? Completamente destruido, porque es una ofensa gravísima a Dios. Bueno, se entiende que estamos en un mundo difícil, complicado. No se trata de condenar a nadie, no se trata de juzgar a ninguna persona. Como dice hoy la palabra de Dios, Él envió a su Hijo no a condenar al mundo, pero el pecado hay que condenarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos aleja de la luz. El pecado es la tiniebla que rechaza a Cristo. Y si nosotros estamos de acuerdo con la tiniebla, entonces estamos de acuerdo con atacar la luz. Estamos reaccionando contra Cristo. Somos anticristos, anti-Marías también. Entonces hay que tomar una decisión. Hoy es un día de gozo porque si tenemos fe hemos dado un paso adelante diciendo yo sigo a Cristo. Como dice hoy día la palabra, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Hay que creer entonces en Jesús para no condenarnos. ¿Qué es condenarse? Es vivir en la tiniebla, vivir en el pecado, y cuando viene la luz, cuando viene el médico a sanarnos de nuestras heridas, de nuestras enfermedades espirituales y materiales, cuando viene el Salvador como un buen pastor a recoger a las ovejas perdidas, que somos todos nosotros, le decimos no me interesa. No me interesa que hayas muerto entregando tu sangre por mí. Yo quiero seguir el mundo, ¿no es cierto?, y todo lo que enseña la cultura de la muerte con su gran capitán, que es Satanás y todos sus secuaces que dominan en este mundo. ¿Cómo puede ser, hermanos, que se prohíba a los cristianos celebrar la misa, celebrar el culto? Esa ley injusta no se puede obedecer. No se puede obedecer simplemente. Los primeros cristianos murieron mártires, no importa. Les pegaban, los encarcelaban, les decían, no les prohibimos hablar en nombre de Jesús. Lo sentimos, decían Pedro, Juan, Santiago, después San Pablo. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y durante siglos y siglos los cristianos celebraban las misas igual, escondidos en las catacumbas, los perseguían, los masacraban y seguían igual rezando porque hay que obedecer a Dios y no a los hombres. También obedecemos a los hombres cuando las leyes de los hombres están de acuerdo o no contradicen al menos la ley de Dios. ¿Ya? Por eso estamos también hoy día con las mascarillas, porque todos sabemos que esas son leyes buenas, que nos cuidan. Pero hay otras leyes, como esta que están ahora imponiendo, que es totalmente injusta. Y cuando es injusta hay que decir no, esto viene de las tinieblas. Yo sigo
a Cristo, a Jesús, que es rico en misericordia y que ha venido a salvarnos, entregándonos todo su amor, derramando su sangre por nosotros y que por medio de la gracia nos quiere hacer vivir en Él y quiere que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él viva en nosotros. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Efesios de una manera muy hermosa en este capítulo 2. Ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes. Entonces quiere decir que esta salvación tan grande de Jesús no procede de nosotros. La salvación no procede de nosotros. Ir al cielo no depende de nosotros, no tenemos ningún mérito para eso. Es pura gracia, para que nadie se gloríe. No es el resultado de nuestras obras. Pero también al mismo tiempo, Cristo quiere vivir en nosotros para vivir según las buenas obras que Dios preparó de antemano para que practicáramos. O sea, también tenemos que cumplir con obras. No podemos quedarnos indiferentes frente a este mal que hay en el mundo, frente a esta frialdad con Dios. Y ahora es cuando los cristianos tenemos que decir, no, vamos adelante con nuestra fe, vamos adelante con nuestro amor a Cristo, con nuestro fervor, para no dejar que la antorcha de la fe se apague en el mundo. Esas son las obras que Cristo quiere que realicemos. Pero esa obra la va a realizar Jesús en nosotros. Por eso, con mucha humildad, nosotros le pedimos que venga a salvarnos. Nosotros creemos en un Mesías, en un Salvador. La primera lectura del libro de Crónicas muestra una imagen del Salvador, que fue el rey Ciro. El rey Ciro es el que decretó que después de 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo judío podía volver a Israel y se podía reconstruir el templo. Y ahí cuando se reconstruyó el templo, nosotros recordamos el domingo pasado cómo Jesús en el templo echó a los vendedores porque Jesús siente celo por el templo. Y el templo representa la morada de Dios, el cuerpo de Cristo principalmente. Y este templo comenzó a reconstruirse con el reinado de Ciro y entonces fue una maravilla porque ahí está la misericordia de Dios. A pesar de que este pueblo tuvo que sufrir 70 años en el exilio, en el siglo VI antes de Cristo, porque habían cometido pecados muy graves, gravísimos. Habían cometido la idolatría, adoraron a dioses extranjeros, que son siempre los mismos dioses que tenemos durante toda la historia de la humanidad, que se les llama de distinta manera, pero en el fondo son los mismos. El dios del dinero, el dios del placer, el dios del poder. El poder que en sí no es malo, el placer tampoco es malo, el dinero también es un medio, pero cuando se idolatra, cuando se coloca como el Dios sobre todas las cosas, rechazando al Dios verdadero, produce un dolor muy profundo en Dios. Y a veces entonces tiene que venir un gran castigo, como fue este exilio de 70 años. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, envía a este rey bueno, llamado Ciro, que proclama este gran edicto: todo Israel vuelve a Jerusalén, vuelve a su tierra y yo mismo los ayudo a reconstruir su templo. Entonces, Cristo es el verdadero rey que viene a reconstruir nuestra vida, a reconstruir aquello que habíamos perdido, nuestra amistad con Dios, a recomponer este templo del Espíritu Santo que somos todos nosotros. Y el Señor es tan fiel que cada vez que nosotros pecamos, es decir, volvemos a destruir el templo, está ahí para perdonar por el sacramento de la confesión. Está ahí para darnos ánimo, para tomarnos de la mano y decir, vamos adelante, sigamos, porque tenemos una meta. Todos estamos llamados a la casa del Padre Dios. El templo verdadero donde vive Dios es la vida eterna, la morada eterna. Por eso entonces, hoy llenos de alegría, nosotros decimos, queremos ver a Cristo. Queremos ver a Cristo en la cruz, porque del mismo modo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice hoy la palabra, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Y todos aquellos que vean a Jesús en la cruz encontrarán la sanación,
de esas picaduras de serpiente, ¿no? Como le ocurrió a los judíos en el desierto y como hoy nos ocurre a nosotros, que son los pecados, ¿no? Cada vez que pecamos está la serpiente también inyectándonos su veneno, que nos mata, que nos quita la vida de Dios. Y cada vez que vemos a Cristo en la cruz, Él nos sana, porque le decimos: piedad, Señor, derrama tu sangre en mi vida, perdóname mis faltas, mis pecados, y yo también quiero estar contigo en la cruz. O sea, cuando vemos a Cristo crucificado, la cabeza llena de espinas simboliza que Jesús sufrió, pero el resto del cuerpo llagado significa que toda la Iglesia a lo largo de toda la historia tendrá que también padecer la cruz. ¿Queremos estar en la cruz? Sí, porque con Cristo, en Cristo, viviendo en Jesús, vamos a poder también no solo salvar nuestras almas, sino que ser signo de luz para este mundo enfermo, para el mundo que vive en la tiniebla de la ignorancia, la oscuridad, que es estar apartado de Dios. Todo esto lo pedimos al Señor con toda confianza en la novena de San José, hombre justo, hombre prudente, que con su silencio, con su servicio, con su amor inmenso a Dios y a la Sagrada Familia, supo darnos el ejemplo de cómo se puede en este mundo agradar a Dios en la humildad, en la fe, la esperanza y el amor.